¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal a todos ahí en la radio? En esta tarde frísima. ¿Estás en Neuquén? Estoy en Neuquén, sí, estoy en Neuquén. Bien. Eh, Nos Está, toca la semana que viene, vamos a Buenos Aires, pero esta semana estoy acá. está. Te agarró la helada en Neuquén. Bueno, te propongo hablar un poco de estos indicadores que estuvieron conociéndose ayer. La desocupación en Neuquén en 7,4%, la más alta de la Patagonia, si mal no entiendo. Y un disparador que se me ocurría era, bueno, ¿qué ocurre en Neuquén para que esto sea así respecto al resto de las jurisdicciones, ¿no? Por un lado, hablamos día tras día de los niveles de actividad de la mano del gas y del petróleo, de Vaca Muerta, ¿no? Y todas las industrias aledañas o vinculadas, las pymes, los prestadores de servicio, que, bueno, son ese motor de Neuquén, pero al mismo tiempo, bolsones de población todavía que, bueno, con el desafío de que les llegue este mejor Hola. escenario, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Me No sé escuchas si, bien, yo te Fer? escucho perfecto, no sé, ¿vos Ah, me habías perdido? sí, pero un segundo nada más. Ah, bien, no, te decía, bueno, es como que está esa foto bien diferenciada, ¿no? Sectores bueno, están en plena actividad y otros sectores a los que esa bonanza o esa actividad parece no llegarles todavía, ¿no? Y yo creo que Neuquén tiene una situación particular en la cual hay un aumento, por lo menos, o sea, se ha recuperado el nivel de actividad prepandemia en lo que es la industria de oil and gas, y diría que eso ha impactado de alguna manera positivamente en el empleo, lo que, digamos, genera puestos de trabajo. Al punto de, como estuvimos escuchando estos días, también en base al accidente, digamos, quienes se están incorporando a la industria de gas y petróleo a veces no tienen toda la formación necesaria para empezar a operar y bueno, suceden, digamos, Ujú. accidentes. Ahora, definitivamente en lo que es comercio, en lo que es producción, digamos, la tradicional producción frutícola de la región, son actividades que no se han logrado recuperar de la pandemia. Tenemos cierres de unidades cerca del 7-8%, por ejemplo, en comercio en la provincia, y esos empleos no se terminan de recuperar. Parece Ujú. que además, en vistas de la crisis económica y financiera que estamos atravesando, uno de los puntos centrales es que aún las empresas que están recuperando actividad no toman todavía la decisión de tomar gente, digamos, de Claro. crear puestos de trabajo frente a una gran incertidumbre que se espera para el segundo semestre. Creo que ahí está tal vez una de las claves de por qué no se está generando trabajo y tenemos esto. Ujú. Ahora, te diría que también hay que analizar digamos, en detalle este indicador del 7,2, porque tiene dos aristas que uno no debería olvidar cuando mira el número. La primera es, ahí están incluidos los subocupados. Ujú. Digamos, toda persona que tiene algún nivel de ingreso está incorporada como empleado. Y por otro lado, que también lo que ha aumentado en este último trimestre puntualmente es la cantidad de gente que busca empleo, que antes estaba, digamos, fuera de una búsqueda, y esos se empiezan a considerar Ujú. como desempleados. Ujú. Eh, O sea que por un lado es mayor el indicador, debiera ser mayor, digamos, ¿no? Claro, Eh, a ver, digamos, por el lado de que hay gente, digamos, o sea, esto nos está mostrando como un desempleo, entre comillas, bastante bajo, o sea, el 7% de este marco de crisis es bajo, ujú. y te diría que si uno no incluyera ahí la gente que está, digamos, haciendo alguna changa, o sea, que muy, digamos, muy en el límite inferior de lo que uno podría considerar un trabajo con todas las letras, ese número podría estar cerca del 12-14%. Claro. Por otro lado, también es verdad, como te decía, la otra arista es que ha aumentado la cantidad de gente que busca empleo y no lo ha encontrado todavía, y entonces ahí el indicador de desempleo aumenta. Claro, claro. ¿Fue mayor el indicador que la medida del resto de la Patagonia?
entiendo. fue mayor. Ujú. Sí, yo ahí la verdad es que no tengo demasiada profundidad en lo que son, digamos, cómo está Claro, claro. funcionando el mercado laboral en el resto de las provincias. Ujú. Y digamos, de lo que estuve leyendo ahora, digo, en las últimas 48 horas, te puedo decir que focalicé más en entender cómo estaba funcionando el mercado Claro. laboral acá en la provincia. Claro. Puede haber algo también de un mercado que no para de crecer todo el tiempo, que importa a trabajadores, ¿no? Dando vuelta también, digo, esto de, bueno, aquellas famosas oportunidades que ofrece Neuquén, que bueno, tampoco es que sean tan sencillas como, bueno, mucha gente lo conoce apenas llega a la provincia, ¿no? Esto de, voy a trabajar a vaca muerta, ¿no? Y el intendente le termina pagando el pasaje de vuelta. Está eso también por ahí metiendo esa presión, ¿no? A ver, seguro, eso lo vimos en los resultados preliminares del censo. El aumento de población de la provincia de Neuquén es muy superior al resto de las provincias y en particular al resto de las provincias de la Patagonia, lo cual genera una masa de población que ha llegado en los últimos 5, 7 años que digamos, después hay que generarles puestos de trabajo, ¿no? Claro, claro. Gonzalo, vos decías hace unos minutos atrás esto de, bueno, al mismo tiempo se hace fenómeno de pymes, empresarios o gente que pudiera contratar o tomar empleados que no lo hace por el panorama de incertidumbre de los próximos meses. ¿Hay que es el mix de mundo con política, con situación económica o hay un hecho puntual que estabas mencionando y que no tiene que ver con eso? No, yo creo que ahí confluyen la cuestión estructural de la Argentina, de la rigidez respecto de cuando uno toma una persona, después cómo, digamos, si el nivel de actividad baja, si se pierde un contrato, si la demanda baja y uno tiene que ajustar la estructura, digamos, eso es bastante complejo de realizar y entonces la empresa lo que intenta es mantener la mínima estructura posible. Ujú. De hecho, en economías como la Argentina, uno ve que la pyme tiene una estructura mínima e intenta tercerizar lo mayor posible su nivel de actividad. En otros países mucho más estables se generan estructuras más grandes en la empresa porque sin dudas es más económico, menos flexible pero más económico. Entonces el empresario argentino, digamos, y el pyme sobre todo, está pensando siempre en mantener una estructura de lo más flexible posible para ajustarse a los cambios. Claro, Y en contextos como donde, digamos, la crisis financiera, la inflación, los niveles de actividad, uno no los puede prever y al contrario, lo que está previendo hoy el empresario es que se le van a restringir las importaciones, que la inflación va a seguir, que la cadena de pagos puede no sostenerse, prefiere mantener un nivel de actividad constante a estar pensando en un crecimiento. Le diría que en el próximo semestre hoy el empresario, por lo menos nuestros clientes en la consultora, lo que están viendo es intentar sostener el negocio, facturando obviamente, generando la mayor cantidad de negocios, pero sin comprometerse a costos que después no puedan sostener. claro. A colación de eso que mencionabas, de la restricción de las importaciones y ese cuentagoteo de las importaciones por bueno, la escasez de dólares, pensaba en esto bueno, esta aprobación del FMI se estaría oficializando, si ya no se oficializó, de la primera revisión del acuerdo y el posterior desembolso de 4.000 millones de dólares que entran y salen, digamos, con lo cual eso digamos, no se siente en la plaza financiera, por decirlo así, o en las cuentas del BCRA, pero digo, es una tormenta ultra perfecta, no ya perfecta, ¿no? Esto de, bueno, necesito generar empleo, pero no tengo dólares para importar, para mover la economía, tengo que atesorar reservas porque es lo que me comprometí con el FMI, tengo una inflación de 70 puntos que recibe el impacto directo también de esa escasez de divisas. Digo, al margen de los colores políticos, bueno, digo, la salida cuál es, básicamente, que no se equivoque más nadie, ¿no? Porque está todo mal, pareciera ser, todos los indicadores, digo, respecto del margen de maniobras, digo, ¿no? De qué es lo que habría que hacer, es muy difícil encontrar una salida, ¿no? Mira, digamos, la tormenta es perfecta, como vos decís.
Hoy el riesgo país superó los 2.300 puntos. Un bono argentino vale $21. O sea, está a Ujú. menos que un precio de default. Con esto te quiero decir, en su momento digamos, todos estimábamos que por debajo de los $30 los famosos holdouts, los buitres iban a empezar a comprar bonos argentinos. Estamos en 21 y ni siquiera ellos están hoy adquiriendo estos bonos. Te diría que está muy complicado, el mercado lo que está evaluando es, el riesgo país que tenemos es a niveles de 2001, y si recordás nuestras conversaciones Sí, claro. a fines del año que pasado, principios de este año, decíamos, bueno, estamos lejos del 2001. Creo que los errores que se van acumulando nos van llevando cada vez a una situación mucho más delicada. Ujú. Hoy te diría que la economía, Fer, y esto también lo hemos conversado, la economía necesita previsibilidad, necesita confianza, necesita credibilidad y necesita tiempo. Ujú. Entonces, hoy la verdad es que el gobierno nacional no tiene ninguna de estas tres variables. Claro. Entonces, eso hace muy difícil que uno piense que la economía puede llegar a mejorar rápido. Necesitamos ya un shock de confianza, necesitamos ya una institucionalidad y un plan que dé marco, y la verdad es que definitivamente, y esto con operadores del mercado lo hemos conversado, digamos, en los últimos meses sobre todo, pero principalmente en las últimas 2 semanas, donde el Banco Central tuvo que vender cerca de $700 millones, que la situación es muy delicada y que probablemente se esperen ruidos fuertes, no sabemos si a nivel de gabinete, pero sí a nivel de gobierno y de medidas. O sea, Ujú. así esto no puede continuar, eso está claro. Digamos, el banco, o sea, el Tesoro Nacional tiene vencimientos por unos 300.000 millones de pesos a fin de mes. Ujú. En realidad son más, digamos, son 600, pero gran parte de eso está en poder del gobierno, con lo cual se sabe que se va a rolear esa deuda, pero, o sea, se podrían llegar a estar emitiendo para cubrir bonos que vencen en lo que queda del mes unos 150.000 millones de pesos, lo que volvería a generar un shock inflacionario, Claro. probablemente con un lag de 60 a 90 días. O sea, la emisión hoy no genera inflación hoy, sino que, digamos, Claro. cuando empiezan a circular todos esos pesos, y más o menos lleva unos 60, 90 días, 120 en Argentina, depende del nivel de actividad que haya. Claro. Claro. Gonzalo, bueno, muchísimas gracias como siempre. Un gusto poder hablar de estos temas con vos y bueno, seguramente te vamos a estar llamando más adelante, bueno, para seguir analizando, bueno, cómo evolucionan estas variables de la economía, bueno, para seguir hablando de la industria petrolera también, tanto como lo hacemos habitualmente. Te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos, ¿eh? Fernando, saludos a todos, que terminen bien la jornada y buen fin de semana.